De nuevo, buenas noches. Vamos a comenzar nuestro CIPA del día de hoy, componente práctico. La idea de este CIPA es que ustedes puedan entender cómo entrar a Legiscomes y cómo navegar para realización de la fase del componente práctico. En este momento cierro pantalla y voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos el trabajo. Aquí, mira, aquí compartir. Y por favor, me confirma si ya puedes ver mi pantalla. Por favor, de nuevo, ¿me puedes confirmar si estás viendo mi pantalla? Listo. Entonces, ya que me confirmas, vamos a empezar. Bueno, entonces, debido a las diferentes preguntas que han hecho durante esta fase, lo que más se ha complicado es entrar al Legiscomes para poder empezar a desarrollar nuestra fase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar cómo se entra a Legiscomes y cuáles son los rubros que debemos utilizar para poder desarrollar nuestra guía de la fase de componente práctico. Pues entonces Legiscomes es un sistema de inteligencia el cual tiene muchos estudios de mercado y la idea es orientar a los exportadores, a los futuros exportadores para que puedan analizar los diferentes mercados, posibilidades y países a los que puede llegar con su producto. ¿Cómo vamos a hacer de ahora para entrar a Legiscomes? Entonces nos salimos de la presentación un momento. Vamos a la página de la UNAT. Vamos a entrar por e-biblioteca. Vamos a esperar que cargue completamente y nos vamos aquí por base de datos. Cuando ya termine de cargar totalmente, buscamos la L, señalamos aquí la L y bajamos hasta encontrar Legiscomes. Posterior a que cargue completamente, siempre esperen a que cargue completamente, le dan ingresar. Y tenemos aquí 4 opciones para utilizar Legiscomes. Tenemos estadísticas de comercio exterior, análisis de mercados internacionales,
ranking de importaciones y exportaciones y oportunidades comerciales. Para esta primera parte podemos utilizar oportunidades comerciales y análisis de mercados internacionales. Entonces, si verificamos la guía, la guía nos está pidiendo la partida arancelaria del producto, a qué país queremos exportar y qué estrategias de penetración de mercado utilizaría, que eso es parte del estudio de mercado, quién es la competencia del país, cuál es su mayor competidor, qué gustos y preferencias y hábitos de consumo tiene esa persona. Todo eso va dentro del estudio de mercado. ¿Qué tipo de gobierno tiene el país? ¿Cuál es su moneda, región, población predominante, ingreso, capital? ¿Qué aspectos interculturales debe tener en cuenta? Y tenemos que finalizar con el término Incoterm que tenemos para esta exportación. Entonces, volviendo a la página de Legiscomes, podemos empezar por oportunidades comerciales. Por oportunidades comerciales, entonces, él nos va a desplegar esta información. Entonces, en región, buscamos América. A dónde desea comercializar, aquí podemos utilizar a Colombia para que veamos las exportaciones de Colombia. ¿Qué quiere hacer Colombia? Vender. Y como dentro de las posibilidades que tenemos en el libro de caso de éxitos están las frutas exóticas, entonces podemos mirar cómo nos iría con los mangos o con los mangostinos para poder verificar. Si ustedes ven, entonces aquí la primera respuesta a la pregunta, ¿cuál sería la partida arancelaria? Entonces acá. Ya la encontramos. Ahora, ¿qué es lo que tenían que ustedes hacer? Pues entonces nosotros dijimos que vamos a exportar mangos. Entonces ahí ya nos dice, ahí nos ubicamos y él nos dio la partida arancelaria para poder hacer este proceso. Y le damos a ejecutar reporte. En este reporte, entonces él aquí en esta ruedita nos está contando cuál es el país que más importa o al que Colombia más le exporta el mango, mangostinos y guayaba. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nos vamos aquí al mapa, elegimos porque ahí no solo está Estados Unidos, está el resto de países donde también se hace este tipo de exportaciones. Podemos marcar cualquiera que sea nuestra opción, digamos que en este caso era Estados Unidos. Cuando lo señalamos en el mapa, vamos a encontrar otra parte de lo que nos pide la guía. Y entonces nos va a hablar de la cultura de negocios, del perfil económico y comercial de Estados Unidos, del perfil logístico, de las rutas marítimas, de los acuerdos que tienen, de las estadísticas de servicios, de los indicadores microeconómicos, de las oportunidades comerciales y los e-com terms más utilizados dentro del proceso. Como pueden darse cuenta, toda la parte de la guía que nos está preguntando tipo de país, moneda, negocios, cómo negocian, todo ese tipo de cosas lo vamos a encontrar por este lado. La otra que tenemos que hacer, después de haber verificado esta, lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran. A ver, nos devolvemos para acá. Lo hacemos por análisis de mercado. En análisis de mercado entramos. En mi mercado volvemos y seleccionamos regiones América, volvemos a Colombia
¿Qué vamos a hacer nosotros? Exportar. ¿Qué vamos a exportar? Entonces aquí podemos irnos por la partida arancelaria que habíamos hablado que era 0804. Aquí está mangos, mangostinos frescos y decirle aplicar. Entonces, parte de lo que nos preguntaba la guía era cuál era nuestra competencia. Entonces, aquí nos va a contar cuál es nuestra competencia. Y si queremos ver un reporte más detallado, simplemente le damos acá. ¿A cuáles son los principales países que nosotros que aquí exportamos? Entonces, aquí nos lo va por orden de cuáles son los principales países a los que exportamos. Y también nos hace un estudio de mercado de la fruta, que es la otra parte de la información que necesitamos para completar nuestro trabajo del componente práctico. Entonces aquí vamos a encontrar la producción, el tipo del consumidor, las exportaciones, el acceso al mercado y cómo hacen la penetración del mismo, los canales de comercialización, los precios. Y aquí pues igual podemos bajar el documento completo. Donde nos vamos a bajar de forma organizada todas las partes del estudio y de ahí tenemos que buscar cuál es la que nos sirve para completar nuestro trabajo del componente práctico. Como pueden ver en Legiscomes van a encontrar casi todos los productos, no, la verdad los únicos que no encuentran son los servicios que ofrecen, por ejemplo, en el libro de casos de éxito. Los servicios no se clasifican por este lado y no los van a encontrar aquí en Legiscomes, solo lo que son productos, exportaciones físicas que se hagan. Y con eso van a poder completar todo el trabajo que nosotros les pedimos. Si se dan cuenta, ahí se pueden completar cada una de las opciones de la guía. Adicional a eso, les recuerdo que posterior a que cada uno ha hecho esta investigación, después todo el grupo vota por una opción de los productos de cada uno de los trabajos que presentaron y desarrollaron ustedes individualmente. Si ven que tienen que completarlo, lo completan como grupo y eso es lo que nos deben subir al entorno de evaluación. Aparte pues de la prueba de que cada uno hizo el desarrollo de su trabajo. No sé si tienen alguna otra duda o podemos continuar. Gracias. Continuaremos entonces con una breve explicación de lo que son los Econ Terms. Entonces los Econ Terms son un conjunto, perdón. Son un conjunto de reglas que lo que hacen es parametrizar entre comprador y vendedor el proceso de compra y venta de la exportación y repartir responsabilidades. Entonces ya no hay dudas de, ¿qué pasa si la mercancía la roban en camino al puerto? Entonces, dependiendo del tipo de Econ Terms, entonces tanto comprador y vendedor saben dónde empieza su responsabilidad y dónde termina. Eso ayuda a pues colocar precio, dónde se va a transferir los riesgos, quién contrata y quién paga el transporte, quién contrata y quién paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. Los Incoterms están divididos en 4 grandes grupos. Un grupo E que se llama grupo Export, un grupo F que es transporte principal pagado, una clasificación de grupo C y una clasificación de grupo D. Así, a grandes, para no hacerles el cuento tan largo, el grupo E es donde el vendedor, en este caso el exportador, simplemente entrega la mercancía en su lugar de producción. De ahí en adelante, el comprador asume toda la responsabilidad.
se encarga del transporte hasta el puerto o hasta el aeropuerto, se paga los seguros de todo el viaje, desde que sale de la fábrica hasta que llega a su destino, al igual que todo el transporte. Cualquier cosa que llegue a suceder en ese trayecto, el comprador es quien asume la responsabilidad y los costos de este mismo. En el grupo F, que son FOB, FAS y FCA, que todo depende del tipo de transporte, el vendedor pone los bienes a disposición del conductor. Ese transportista contratado lo paga y lo elegirá la parte compradora. Y de ahí en adelante, el vendedor no se hace cargo de nada del transporte. En este grupo, perdón. Eso hacen normalmente esto lo entregan antes de llegar a puerto, de ahí el comprador, el vendedor entrega la mercancía y de ahí en adelante el comprador asume toda la responsabilidad, costos de aduana, seguros, transporte, todo hasta que llegue a su destino final. Luego siguen los términos C, que son los términos donde el vendedor asume toda la responsabilidad hasta el puerto de destino. Entonces, lo mismo, yo vendedor, saco de mi fábrica, llego hasta el puerto o aeropuerto, desembarco, empaco, luego todo el trayecto y cuando llego al puerto de destino, hasta ahí va mi responsabilidad y empieza la del comprador. Todo lo que es el desembarque de la mercancía, el traslado hasta el lugar de venta o de destino de la mercancía, eso ya lo asume el vendedor. Estos términos C son los más utilizados ahorita en la mayoría del comercio. Y se dividen dependiendo del tipo de transporte que hagan, si lo van a hacer por barco, si lo hacen por avión o si lo hacen en algo que se llama transporte multimodal. Y por último, están la clasificación de grupos D. Este grupo D es donde yo vendedor asumo la responsabilidad completa de mi mercancía hasta que se la entrego en las manos a mi comprador. Todo lo que tenga que ver con gastos de seguro, de papeleo, de transporte, de embarque y desembarque, de traslado entre ciudades, todo eso lo asume el vendedor. Normalmente este tipo de término lo utilizan las empresas grandes y que ya están muy acostumbradas a que se quieren asegurar que su producto llegue en la forma en que lo quieren vender ellos hasta el final y se aseguran de ello. En ese lo mismo, la clasificación depende del tipo de transporte con el que se vaya a hacer, el DAP, el DAT o el DDP. Y uno es aéreo, el otro es marítimo y el otro es el multimodal que les estaba comentando. Básicamente de eso se tratan los Incoterms. Y así es como ustedes van a clasificar qué tipo de vendedor o exportador van a ser y hasta dónde van a asumir sus riesgos. Frente a esto, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, pues entonces ya que todo quedó claro, creo que nuestro CIPAS iría hasta aquí. Igual en el foro, si tienen algún inconveniente o alguna duda, pues estaré atenta a responder. Voy a compartirles la grabación de esta CIPAS para que por favor la vuelvan a verificar y empiecen el desarrollo o corrección del trabajo que ya tienen en el sistema para que pueda cumplir con todas las condiciones de la guía. Muchísimas gracias. Javier, te voy a compartir, antes de que te desconectes, te voy a compartir el link
la calificación de estas IPAs y para la asistencia. Dame un segundo. Por favor, ¿me confirma si pudiste diligenciar los dos formularios?
Muchas gracias por asistir a este CIPAS. Entonces, cualquier duda que se presente, cualquier cosa por los foros o por el correo, con el mayor de los gustos. Que esté muy bien. Buenas noches. Listo, Cucha.